dividir, quisiera dividir esta hora en dos mitades. La primera voy a solamente informar un poquito de la reunión de líderes de los días lunes. En realidad, según dijeron, era una reunión que casi no se iba a dar porque muchos líderes de nuestro movimiento de los Estados Unidos están reunidos con otros en Corea ahora. Solamente agregaré un poquito de lo que tengo, muy breve, porque en realidad no hay muchas más novedades que las que tratamos la semana pasada y vamos a, vamos a tratar de abarcar lo más pronto posible. Perdonen un ratito, estoy organizándome. Ah, entonces. Tenía un problema para levantar el documento que estaba completando notas de dos lugares. Pero, ok, en esta oportunidad el reverendo Dunklin habló desde Corea para esta reunión, saludando a todos los miembros. Estaba avisando de que tenía varios líderes de los Estados Unidos alrededor y que estaban en ese momento desayunando y iban a hacer solamente un breve informe relacionado con los acontecimientos últimos. Dijo que había un cambio de líderes en nuestro movimiento. Yo no sé si se refería solamente a los Estados Unidos o a todo el mundo. Creo que en todos los continentes ha habido cambios. Ya algunos han sido informados y otros todavía no. Entonces nosotros tenemos que esperar con paciencia un memorándum oficial con los cambios y también un memorándum que va a ser de informe de toda la situación a los miembros de todas partes del mundo y va a ser un informe coordinado. Todos los líderes de los continentes están poniendo sus ideas juntos para hacer un informe conjunto. Entonces, ok. Una de las cosas que se mencionó fue que estaban a la espera del desenvolvimiento de algunos acontecimientos, como parece que el trabajo de nuestros hermanos y hermanas y personas muy conocidas en Washington está dando bastantes buenos resultados, logrando también tocar al propio presidente Donald Trump. Mencionaron que estaban conscientes de algunas declaraciones que había dado el presidente Trump con relación a la situación de Corea y las iglesias. No solamente nuestra iglesia, pero aparentemente también están surgiendo algunas dificultades con otras iglesias. Pero no sé si ustedes habrán visto, han habido un par de clips, un videoclips, donde el presidente Trump en su reunión reciente con el nuevo presidente de Corea del Sur hace algo así como un pedido de explicaciones. He escuchado, dice, rumores de allanamientos de iglesias y quisiera saber sobre eso. Entonces el nuevo presidente coreano dice, hay un nuevo fiscal que está encargado de esto y los fiscales, como ustedes saben, en estos rangos actúan independientemente. Los propios presidentes no pueden meterse en su trabajo. Es el Poder Judicial actuando en Corea. Dijo, todas esas cosas no puedo ingresar o dominar en ese campo, ¿no? Es un fiscal que está analizando todo este campo, todo este asunto. Bueno, entonces el presidente Trump dice, bueno, conversaremos de eso, ¿no? Han tenido conversaciones con el nuevo presidente de Corea y seguramente este tema ha sido uno de tantos. Así que hay que esperar noticias para ver cómo se desenvuelve todo esto, ¿no? Lo importante es de que no hay trabajo que sea en vano, ¿verdad? Nuestros hermanos en Washington, el Washington Times también están haciendo todo lo posible para poder eh, conseguir todos los apoyos necesarios, que al final no son solamente para nuestra iglesia, pero tienen que ver con las iglesias en general, con el mundo religioso, ¿no? En toda sociedad democrática, la religión, las iglesias y la práctica de estas debe ser protegida por el Estado.
Bueno, entonces, no hubo grandes avances, novedades, porque como les digo, estamos a la espera de memorándums oficiales. Solamente enfatizaron que Madre en realidad ocupa un lugar importantísimo en la escena surcoreana. Es considerado un líder espiritual bastante grande y como tal va a ser considerada también en general. Por eso tenemos que tener... Hola, alguien está con el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, tengo un poquito. Por un momento quise explicar un poquito acerca de cambios grandes que han ocurrido dentro de los Estados Unidos mismo, pero no se desvió hacia otros temas. Expliqué un poquito del chombo y toda la actividad relacionada con Las Vegas y nuestro palacio allá. Ahora el encargado de uno de los principales departamentos. Se ha dividido esto en tres departamentos, me parece, en Las Vegas, y el reverendo Ken Du es encargado. Tiene el rol central ahora, similar también, y está cumpliendo un rol doble, quizás tomando la posición que tenía Won McDavid también, por causa de que ella está ocupada con el caso. Entonces, la posición de reverendo Ken Du va a ser una posición también importante. Eh, bueno, informó que Madre está en medio de todo, manejando toda la situación de una gran manera, toda esta situación tan difícil, solamente haciendo un poquito de énfasis en que su enojo era porque todas estas cosas no deberían haber llegado a la situación en que llegaron, la manera como se realizó la intervención de la Ay, fiscalía. cuidado. Bueno, gracias. De nada. Diga nomás. Gracias. Muy De bien. nada. Entonces, ella manifestó que su mayor preocupación es mayormente acerca de Corea como un todo, como nación, ¿ah? Pero repitió que estaba muy confiada en el futuro de la Federación de Familias, que ve el futuro de la Federación de Familias como un futuro muy brillante. No es solamente entonces, como les dije, un asunto que atañe a nuestra propia iglesia, sino también a otras. Lo mismo está ocurriendo en Japón. Mencionaron como eh, organizaciones religiosas grandes, los testigos de Jehová también, ¿no? Bueno, por ahora estaban muy contentos todos los líderes que estaban ahí reportando, porque el presidente Dunklin los ha invitado para que personalmente todos los líderes de las regiones aquí en los Estados Unidos, en nuestra iglesia, pudieran sentir el ambiente ellos mismos personalmente en Corea y estaban muy entusiastas, muy esperanzados de que todo va a moverse adecuadamente. Entonces, a ver, bueno, hubo palabras muy especiales también para, ellos se sienten muy bien con el trabajo del encomendado al reverendo Du, que está creando un magnífico ambiente. Perdón, José Rafael. Sí. ¿Revendo Du solo para Estados Unidos o para Corea? Entiendo que es solamente para los Estados Unidos, como encargado ahora en Las Vegas principalmente. De repente me equivoco, pero eso es todo lo que tengo aquí se refiere a Las Vegas, hasta donde yo entiendo. Ok. Sí, ok. Oh, ¿quién está ahí? Están saludando. Oh, Vilma. Ok. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, pasaré entonces. No hay muchas más noticias, excepto de que apenas tengamos más detalles, estaremos informando a su debido tiempo. Entonces, especialmente enfatizaron que los Estados Unidos, nuestra iglesia, va a jugar un rol muy prominente. Muchos de los nuevos líderes elegidos por Madre ahora tienen sus raíces en los Estados Unidos. Ustedes saben que incluso el director del continente en Sudamérica, él fue el líder en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de nuevos líderes que han sido asignados tienen sus raíces en los Estados Unidos, lo cual resalta o habla mucho
del rol que va a jugar los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Naokimi también dio algunas palabras, pero simplemente manifestó eso, quedó muy sorprendido, está muy esperanzado por el significado del rol que tiene que jugar los Estados Unidos. Y eso nos atañe a nosotros también, ¿cierto? ¿Qué papel tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser nuestra misión también? Bueno, por ahora eso será todo en cuanto al- a lo que se habló esta noche. Hay más detalles, pero este, vamos a quedarnos aquí nada más. Como les digo, tenemos que esperar noticias antes de poder conversar sobre varias cosas que están aquí. Yo voy a quedarme en este punto. Si ustedes tienen alguna pregunta o ustedes consideran que hay que informar algo más, aquellos que estuvieron en esta noche, por favor háganlo también. ¿Es así? ¿Hay alguien más que quiere agregar alguna noticia más importante o que pueda ser compartida por lo menos hasta ahora? Si no, vamos a pasar a la siguiente mitad, a la siguiente parte. En realidad tomé muy poquitos minutos. Al, quizás al consejo le voy a mandar algunas notas más. Ok, si Mónica tiene algo para agregar, por favor, si no, pasamos a la siguiente parte. No, entonces continuamos. Voy a tomar la siguiente parte para... Oh, Yolanda también estuvo presente en la reunión. ¿Tiene algo más que informar? Buenas noches, hermano José. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, perdón, no pude entrar a la reunión. No Ok. sé mucho y bueno, sé que hay una pequeña tensión. Algunos hermanos han comentado después de la reunión, especialmente algunos hermanos en Canadá. Y bueno, eso también lo van a reportar recién. Entonces, estamos orando nomás, ¿no? Para que todos podamos trabajar siempre en unidad y no pensemos mucho, ¿no? En eso, solamente hay que seguir haciendo planes y seguir trabajando. Es la única manera de combatir cualquier duda. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que ese es en resumen lo que faltaba o faltaría decir. Es verdad, se mencionó eso. Finalmente son palabras un poquito más, dando aliento a los miembros de que todas las cosas parecen ir marchando bien. Hay que estar a la expectativa de cómo se desarrollan los acontecimientos y va a haber un informe oficial a nivel mundial de cómo se está pasando todo esto y de las novedades. ¿Ok? Dejaremos eso ahí por ahora. Y internamente, primero pasaremos a algunas notas más completas. Ok. Bueno, ustedes saben que yo comencé con el tema del diosismo o unificacionismo, ¿verdad? Quiero continuar, por lo menos acabar esa introducción para ver si puedo motivar un poco para continuar esas charlas. Sus comentarios son necesarios para poder saber la importancia de ese tema para nuestra comunidad. ¿Ok? Ok, permítame entonces compartir y continuar con el tema que había comenzado hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque me parece pertinente para este tiempo. ¿Ok? Hay algunas personas que a veces se han acercado y me han preguntado, por ejemplo, ¿por quién tengo que votar? Bueno, yo no puedo influenciar a nadie en su voto, ¿verdad? Pero por lo menos es bueno a veces siempre dar las cosas generales, ¿no? Las cosas generales sobre las cuales uno puede tomar una decisión. O, por ejemplo, a veces preguntan, ¿y en esta guerra quién sería el lado bueno y el lado malo? O el lado Abel y el lado Caín, ¿verdad? Son preguntas
que tienen sentido, porque todo el mundo quiere saber cómo analizar la situación en el mundo, ¿verdad? Pero, o sea, basado en eso, ¿no? Yo pienso que es muy pertinente a conversar de estas cosas para poder tener un criterio al momento de elegir a sus autoridades, tomar una posición en la sociedad, cómo conversar con los hijos, con los familiares, con los miembros acerca de la situación política y todas las cosas que están relacionadas con eso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros nos quedamos la vez pasada. Hay dos grandes revoluciones que han marcado los últimos años de nuestra existencia como personas, como seres humanos, como sociedad. Estas revoluciones que han marcado en los últimos 250 años, más o menos, nuestra manera de pensar. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido en la escuela primaria, escuela secundaria, superior, nuestra sociedad misma, la cultura que envuelve a nuestra sociedad, tiene sus raíces principalmente en estos dos movimientos: la Revolución de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, ¿verdad? La primera fue la Revolución de los Estados Unidos. Como estuvimos hablando acerca de esto, la revolución de los Estados Unidos no vino de una manera automática o milagrosa, tuvo antecedentes, ¿ya? Y los antecedentes de la revolución de los Estados Unidos, la revolución de independencia, ah, tiene su base en todos estos movimientos que se llamaron el Nuevo Despertar o la renovación de la fe, las nuevas iglesias que se formaron a partir de la reforma religiosa. Empieza 1517, Martín Lutero. 40 y tantos años, un poquito después, Calvino también hizo varias modificaciones. El calvinismo tuvo una importancia muy especial en la formación de iglesias, y muchos de estos grupos que fueron como ramas que se desprendieron de estos reformadores, especialmente calvinistas, crearon nuevas iglesias, nuevos grupos, muchos de ellos muy fervientes, y a otros a los que ahora consideraríamos bastante fanáticos en su fe. Querían tener la experiencia de situaciones espirituales profundamente, querían volver al estado original de los cristianos al comienzo mismo de todos los tiempos del cristianismo. Gente como ellos fueron los propios peregrinos, ¿no? Padres peregrinos que vinieron y se asentaron aquí en los Estados Unidos. Eh, a ellos se les atribuye el espíritu original de este nuevo país. Entonces, con el correr de los tiempos, ellos, creo que alrededor de 1620, ¿verdad? Se instalaron, pero llevó hasta 1776 la declaración de independencia de los Estados Unidos. Entonces, todo esto no fue un asunto, como vemos, simplemente que tuvo raíces económicas o sociales o políticas nada más, sino que nosotros tenemos que encontrar acá la intervención del propio Padre Celestial, guiando a todas estas personas que salieron de la persecución, grupos pequeños que se vinieron escapando de la persecución religiosa, como buscando un lugar, una tierra donde pudieran ejercer su religiosidad, hablar claramente el Padre Celestial, crear una nueva nación, una nueva tierra que sirviera para Dios, para la segunda venida. Y eso fue los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos son una expresión del espíritu de estos religiosos. Y por eso todas sus declaraciones están llenas de alusiones a Dios, alusiones a la Biblia, y casi todos los padres fundadores, los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, eran gente completamente convencidas de que los Estados Unidos tenían que jugar un papel muy especial. Entonces fue una revolución que, por supuesto, fueron a la guerra, claro. Fue una de esas guerras justas, ¿ah? De las que a veces hablamos. Pero allí quedó. Una vez establecida la nueva nación, esta creció, digamos, con los ideales más elevados
que puede imaginarse: el respeto a la libertad humana, la consideración de que el hombre, bueno, de que creemos en Dios, de que el hombre es un ser espiritual y que tiene derecho a la felicidad. Todas esas declaraciones están contenidas en la Constitución y en todas las leyes que surgieron después en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a partir de ese momento, lideraron un tipo de democracia, una democracia a la que vamos a llamar democracia tipo Abel, ¿no? Entonces, la otra revolución que marcó nuestra existencia como sociedad occidental, especialmente, aunque tuvo repercusiones en todo el mundo, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo su origen en la Ilustración y más antes en el Renacimiento, ¿ya? Es una tradición humanista, una tradición que exalta lo humano, que exalta la razón, que exalta el hecho de que el hombre es capaz de encontrar la verdad y no necesita necesariamente de ningún Dios ni de ninguna razón espiritual. Por eso la ubicamos en en una concepción de la vida tipo Caín, ¿verdad? Mientras que la Revolución de los Estados Unidos surgió guiada por gente muy creyente, la Revolución Francesa surgió alentada por gente que solamente creía, am, había depositado todas sus esperanzas en la razón y en la inteligencia humana. No creían muchos de ellos en Dios, o al menos no creían en el Dios del judeocristianismo. Para muchos de ellos, lo máximo que pensaban era en un Dios como el gran arquitecto del universo, pero que no tenía nada que ver con la vida de nosotros, seres humanos, ¿no? Entonces, esos fueron los escritores, los científicos de la Ilustración que llegaron vamos a decir, al extremo de adorar a la diosa razón. Ellos eran muy anticlericales. La Revolución Francesa persiguió a la religión, persiguió a los monjes, a las monjas, a menos que se sometieran a sus dictados, a sus leyes. Y fue una revolución completamente llevada a la fuerza, violentamente, bajo pena de muerte, ¿no? Aunque la Revolución Francesa se exalta en los medios académicos como algo grandioso por sus grandes ideales, por los grandes ideales que predicaba de igualdad, fraternidad, igualdad, fraternidad, eh, no, eh, nunca se habla demasiado de todas las cosas que ocurrieron detrás de escenas o en ese tiempo abiertamente. Hubo bastantes muertes, hubo bastantes ejecuciones, hubo un abuso tremendo del poder. Fue una revolución realmente sangrienta. Hubieron contrarrevolucionarios en Francia en esos años que fueron perseguidos, que fueron ejecutados de la forma más cruel que ustedes puedan imaginar. Entonces hay muchas cosas de la Revolución Francesa que han sido ocultadas, pero que ahora están saliendo a la luz, están siendo publicadas. Les recomiendo hacer su propia investigación también. Eh, la Revolución Francesa fue una revolución grandiosa, con grandes ideales, pero violenta, completamente anticlerical, antidios. Y entonces por eso se ubica en ese lado. La mayoría de movimientos después revolucionarios de izquierda se han basado en los ideales de la Revolución Francesa. Lamentablemente, algunos de nuestros llamados libertadores, también de los latinoamericanos que hicieron la revolución de independencia, no le pusieron mucha importancia a la revolución de los Estados Unidos, a quien veían como un país que recién comenzaba, no tenían muchas esperanzas, no podían imaginar qué tipo de nación iban a ser de los Estados Unidos en ese tiempo, en los años entre 1810 y 1824. Nadie se imaginaba todavía qué cosa iba a pasar con los Estados Unidos. No muchos revolucionarios latinoamericanos pusieron sus ojos o siguieron el ejemplo de la revolución de los Estados Unidos. Más bien, la gran mayoría tenía convicciones basadas en la Revolución Francesa, la cual era bastante anticlerical.
Bueno, pues, si usted estudian las actitudes de Simón Bolívar o de José de San Martín y otros, eran básicamente seguidores de la Revolución Francesa. De todas maneras, esto no tuvo, digamos, depende de las raíces, de tu pensamiento, de tus acciones, de tu práctica. Es el tipo de revolución que originas, el tipo de país que creas, ¿no? Por eso es importante pensar en esto. Entonces, nos quedamos con esta idea. Todo lo que nosotros sabemos y conocemos, todo lo que tiene que ver con nuestras leyes, nuestras costumbres, tradiciones, educación, religión, todo ha sido influenciado por la Revolución de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa. Entonces, nos quedamos con esa idea y después iremos viendo un poquito más de cosas. Ok, esos son temas que tienen que ver con la explicación de la visión religiosa, los reformadores que crearon, que originaron esta revolución religiosa, especialmente en algunos países de Europa y después en los Estados Unidos, en contraste con el mito de Prometeo. Prometeo era como, es un personaje de la mitología griega que era reconocido porque era como el rebelde, el que se rebeló contra Zeus, el que le robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad y por eso fue castigado. Era el rebelde, ¿no? Ese es el símbolo del rebelde siempre de la izquierda, ¿no? Que, que quiere ayudar a los seres humanos y se rebela contra Dios, contra los dioses en este caso. Bueno. Entonces, ustedes saben, la Edad Media estuvo llena de personajes, de símbolos muy especiales. Así como Lutero y Calvino y otros más, otros reformadores más, Hus y Zwingli y otros, en diferentes países de Europa. Estos reformadores fueron monjes en su tiempo muy fervientes, muy católicos en realidad. Martín Lutero fue un monje católico también, cuya única intención original era la de restaurar el catolicismo, porque había caído en una situación no tan bonita, ¿verdad? En la cual habían todo tipo se cometían todo tipo de pecados y dificultades que afectaban, digamos, a toda la gente, ¿no? Entonces, así como ocurrió la reforma que originó a su vez nuevas iglesias que se separaron del catolicismo, la Iglesia Católica también se autorreformó, hubo un movimiento de autorreforma, y entonces aparecieron muchos personajes que contrastaban con la opulencia, con el lujo, con la manera de vivir tan externa de los líderes católicos, y hubieron muchos ejemplos que surgieron de santidad. Aquí han puesto algunos ejemplos: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y muchos otros que surgieron no solamente en Europa, sino también en las Américas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te expliqué acerca de la reforma, que tuvo un peso tremendo, que finalmente produjo la Revolución Americana. Y al mismo tiempo que avanzaba la religión con fuerza, de que aparecieron los reformadores para corregir todos los males y aparecieron los contrarreformadores, los santos en el catolicismo, al mismo tiempo aparecieron en el otro lado, vamos a decir, del panorama, personas que exaltaron también, como les decía antes, la razón, la, la inteligencia humana, la capacidad del ser humano de salir adelante, ¿no? Sería interesante en su momento tratar un poquito más acerca del Príncipe, la obra de Nicolás Maquiavelo y también de Descartes, ¿no? Este gran filósofo que era como pienso, luego existo. Es el razonamiento, la razón, por sobre todas las cosas, ¿no? Ok. Eh, Este es el pietismo y la renovación de la fe también fueron
movimientos que siguieron a la Reforma, ¿no? Es como los reformadores de la Reforma. Primero surgieron los reformadores que tomaron muchos países y muchas autoridades y jefes de Estado se convirtieron al protestantismo en sus diferentes formas, pero con el correr de los tiempos también perdieron fuerza y fervor, entonces nuevos movimientos surgieron como los pietistas y los movimientos de renovación de la fe que querían, en otras palabras, reformar a los reformadores, hacerlos mucho más cristianos. Entonces, esto fue una cosa muy fuerte. En realidad, sus características son que se caracterizaron por su rebelión contra el formalismo y el intelectualismo, enfatizaron el estudio de la Biblia, enfatizaron la necesidad de experiencias religiosas personales, ¿no? Este es el rey Carlos I. Ok. Y la ilustración, ¿no? Por otro lado, la ilustración fue un movimiento tipo Caín, que cuestionaba todas las doctrinas y valores, que cuestionaba el individualismo, perdón, que exaltaba el individualismo, que hablaba acerca del progreso universal del hombre y se basaba en dos métodos que aparecieron en ese tiempo, dos métodos filosóficos, el método empírico de Bacon y el racionalismo de Descartes. Estas cosas que hemos estudiado a veces en la escuela, las hemos olvidado y las tenemos que profundizar mientras vamos estudiando, ¿ya? Esto del método empírico de solamente creer en la experiencia, lo que tú experimentas te va a dar la verdad, te va a guiar hacia la verdad o que tu razonamiento te va a llevar a la verdad, son cosas que se embarcan, que se incluyen, que están dentro del llamado movimiento de la ilustración, movimiento muy racional y muy basado solamente en la experiencia. También las cosas en la ciencia cambiaron mucho. Este punto de vista tolemaico, es decir, este científico Ptolomeo, eh, todo el mundo creía en el pasado, en la Edad Media, especialmente hasta finales de la Edad Media, que la Tierra era el centro, por ejemplo, del universo. Pues, nadie sabía mucho más, no habían grandes adelantos en la ciencia y basado en una mala interpretación bíblica, muchos sostenían que la Tierra era el centro de todo el universo, que incluso los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, lo cual, por supuesto, no es verdad. Cuando se descubrió a través de Copérnico que la Tierra era un planeta más en un sistema en el cual éramos un planeta más en medio de otros, todas las cosas cambiaron. Fue una sorpresa tremenda. La ciencia comenzó a explicar, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra es tan solo un planeta, y más o menos promedio, más pequeño que muchos, que está girando en torno a una estrella que se llama el Sol. Y así como hay este sistema, hay una serie de sistemas solares también en nuestra galaxia. Y no solamente hay una galaxia, sino que hay muchísimas galaxias en todas partes del mundo. Entonces, todos estos adelantos científicos aparentemente contradecían las creencias anteriores y crearon una crisis en la gente, en el mundo religioso también que se debilitó, que se tambaleó, bueno. Entonces, no había razón, pero fueron los avances que ocurrieron en estos tiempos. Ahí está Copérnico, que vivió entre 1473 y 1543, y Newton, Isaac Newton, este científico. Recientemente estaba mirando un documental. Mucha gente lo admira como el más grande de todos los inventores que alguna vez hayan existido. Un tipo muy inteligente que descubrió muchas de las leyes que ahora pues se estudian en todas las escuelas y universidades, ¿no? Entonces, sí, la revolución de Copérnico significó el fortalecimiento del deísmo. Bueno, creemos en Dios, pero Dios no es alguien que está involucrado contigo de una manera personal, de una manera familiar. Es tan solo aquel que creó las cosas, organizó todo de una manera bien sistemática, bien excelente, pero no es el Dios del que habla los judíos o los cristianos. No es un Dios que tenga que ver personalmente contigo o con tu vida. Y después surgieron las teorías evolucionistas, ¿no? Y en los últimos 400 años han habido
mucho descubrimiento, mucha investigación acerca del origen del hombre. Entonces, todas estas teorías evolucionistas también como removieron todos los cimientos de lo que la gente religiosa creía. Y cuando comenzaron a salir, la gente se comenzó a preguntar, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Debemos hablar de eso? ¿No debemos? ¿Qué tal si descendemos de los simios y no somos más que un mono evolucionado? Todas estas cosas sacudieron, llenaron de miedo, de temor al mundo de ese entonces. Entonces, mucha duda, mucha pérdida de fe ocurrió y las cosas cambiaron absolutamente, ¿no? Entonces también estos descubrimientos, como los descubrimientos de Copérnico, trajeron consecuencias sociales. La gente comenzó a criticar en medio de toda esta falta de fe. La fe estaba removida por todos los descubrimientos que habían. Y entonces se comenzó a cuestionar por qué la gente es tan indiferente ante la situación de la clase trabajadora. Al mismo tiempo que surgían todas estas ideas, la situación económica iba cambiando porque cuando hubo más descubrimientos científicos, se inventaron máquinas y cuando hay más máquinas ya no necesitas tantos trabajadores y por lo tanto puedes despedirlos. O si los contratas a precios muy baratos y abusas de ellos, ¿no? Si quieres trabajar, te pago tanto y listo, ¿no? Entonces ahí los niños, las señoras de cualquier edad trabajaban como adultos y eran esclavizados, honestamente, pero ¿me entienden? Todas estas cosas se complicaron en el correr de los últimos años, en el correr de los últimos 400 años. La razón avanzaba, la ciencia avanzaba, nuevos descubrimientos, todo se ponía en duda, la religión como que se tambaleaba, y entonces surgieron estas preocupaciones que son normales, ¿verdad? Son normales. Entonces, hemos hablado de los peregrinos que buscaron un lugar para vivir en los Estados Unidos. George Washington es el símbolo de la Revolución Norteamericana, ¿eh? Con el nacimiento de una nueva nación que en tan solo 150 años ya era una potencia mundial. Nunca había ocurrido nada similar. Ahora estamos casi a 250 años de la existencia de los Estados Unidos, ¿no? Pero es una nación que surgió con un poder tremendo, se instaló rápidamente como una potencia que destronó a las antiguas potencias que existían. Ok. Entonces, en general, la revolución de los Estados Unidos significó la lucha entre el cristianismo, un punto de vista muy cristiano, contra el deísmo. El deísmo es la concepción de que probablemente existe Dios, pero este Dios no es tan importante como el que nosotros hablamos en el judeocristianismo, ¿eh? Es un Dios más mecánico, alguien que no tiene nada que ver con nuestra vida necesariamente. Probablemente existe, quizás no, quizás todo fue hecho por la naturaleza. Bueno, la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos decía, entre otras cosas, esto, ¿no? El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Completamente libertad. O sea, no nos vamos a meter en el tema religioso. Todo el mundo es libre de creer y de practicar su religión de la manera como ellos lo conciben. Esa es una de las cosas importantes de... eh, este señor es un francés, un estudioso francés que visitó a los Estados Unidos cuando todavía era una nación muy joven. Recién habían pasado algunas décadas de la existencia de los Estados Unidos y su observación fue: yo veo que él creyó que esta nación pujante, que se convertía cada vez en una nación más especial, surgía por causa del esmero, de la sabiduría, de la eficiencia de sus trabajadores. Creía que iba a encontrar el origen del esplendor de los Estados Unidos en las fábricas, pero lo que él encontró fue esto. Él dijo: yo pensé que iba a encontrar la razón del surgimiento de esta nación tan fuerte en sus trabajadores, en sus fábricas, en sus factorías. La verdad es que yo descubrí de que la razón de su desarrollo está en que ellos creen en Dios. América es grande porque es buena. El día que América deje de ser buena, dejará de ser grande, ¿no?
Esa es una cosa interesante que mencioné, es como una situación casi profética, ¿verdad? Si América continúa siendo buena y lleva adelante la misión depositada por Dios, vamos a decir, por ellos, en ellos, va a ser siempre una nación poderosa y grande, pero si un día deja de ser buena, deja de ser religiosa, ahí estará su fin también, ¿no? Bueno, hay personajes tan interesantes, tan emblemáticos como Abraham Lincoln y sus ideales de libertad y de igualdad entre la gente, y también por el hecho de que liberó realmente a los esclavos que existían hasta ese entonces. Por otro lado está la revolución violenta de la Revolución Francesa, que derrocó a todos los reyes que eran tan famosos y grandes en Francia. Que dice Luis XIV, pero en realidad fue Luis XVI, aquel que vivió exactamente durante la toma de la Bastilla y que después fue decapitado. Bueno, sí, están hablando de los Luises. Los Luises XIV, XV y XVI fueron especiales en Francia, ¿no? Cometieron errores que llevaron finalmente a la revolución dramática esta francesa. Luis XIV reprimió a los místicos católicos, se retractó del edicto de Nantes, que era un acuerdo con los religiosos, y así surgió la Revolución Francesa, ¿no? Por todos los errores cometidos por estos reyes absolutistas que no pensaban realmente en la gente, no pudieron prever las cosas que iban a ocurrir por causa de su manera de vivir también. Entonces, eh, la Revolución Francesa surgió como una rebelión contra el absolutismo. En la historia también uno tiene que ver así, ¿no? Bien interesante es como también el principio divino explica esto, ¿no? Hubieron etapas como la etapa de primitivas, después las etapas de patrón y siervo. Después vinieron las etapas en las cuales se vivió como los señores feudales, el feudalismo, y después que pasó la etapa del feudalismo se convirtió en monarquía, y después cuando esas monarquías se convirtieron en monarquías absolutistas, donde lo que decía el rey era ley, él tenía absoluto dominio sobre todo. Cuando llegamos a las monarquías absolutistas, estas llegaron a tocar techo y ya no servían para nada. La gente sufría mucho bajo los reyes absolutistas, ¿no? Y entonces, aquí, con todo lo que estaba pasando en los cambios de la religión y de la ciencia y de la razón y todo eso, comenzó a percibir el cristianismo como un instrumento de los aristócratas, ¿no? Los aristócratas utilizan la Biblia para poder dominar al pueblo, ¿no? Para poder mentirle al pueblo y seguir abusando de él. Entonces comenzó a crecer la actitud de desconfianza hacia la religión, ¿no? Entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue el choque, la colisión entre una manera de pensar de los deístas, de los agnosticistas, de los agnósticos y de los ateos, ¿no? Los agnósticos son aquellos que dicen, no sé si Dios existe o no, no estoy seguro, para resumir las cosas. El ateísmo son los que de plano dicen, no existe Dios, ¿no? Ateísmo ya lo explicamos un poquito antes, ¿no? Pero simplemente. Esas maneras de pensar colisionaron, ¿no?, con el cristianismo, y en esa colisión estalló la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue sangrienta, terrible para todos los cristianos, para todos aquellos que tenían alguna fe. Fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron, en el peor de los casos, ejecutados. Entonces, esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que surgió durante la Revolución Francesa. En este artículo 10 dice, nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni siquiera las religiosas. Y parece que está bien, hasta ahí parece muy bonito, pero después dice, en tanto la manifestación de dichas opiniones no interfiera con la ley y el orden establecidos. Si tus opiniones y tus creencias religiosas interfieren con la ley y el orden establecido por ellos, ahí vas a ser penalizado.
Y así fue. Muchas cabezas rodaron en esos tiempos por expresar opiniones o creencias religiosas. Bueno, entonces después de esto vinieron toda una etapa, como hemos dicho, ¿no? La razón se establece, comienza a correr, a ganar a la gente, ¿no? La creencia en que la razón es la fuente donde va a surgir toda la verdad y el progreso de toda la humanidad. Y entonces la ciencia comienza a galopar fuerte, también comienzan a haber muchos descubrimientos y la ciencia comienza a dominar también, a demostrar que el hombre es tan capaz de avanzar y que puede hacer de la vida del hombre una vida mucho mejor. Mientras avanza todo este tipo de cosas y mientras la religión se va debilitando, surge lo que se llama el darwinismo social. Darwinismo social es la aplicación de las doctrinas o de las teorías de Darwin en la sociedad. Por ejemplo, Darwin, para decir algo muy simple, Darwin creía que la evolución ocurrió porque siempre ocurre la ley del más fuerte, o sea, solamente los organismos y animales o especies en general más fuertes sobreviven y dominan al resto, los demás tienden a desaparecer, ¿no? O sea, la ley del más fuerte, en otras palabras. Entonces, eso se llama el darwinismo social. Eh, Algunas personas predicaban en la sociedad de que algunos habían nacido para ser grandes y poderosos y ricos o jefes, mientras que otros habían sido destinados a ser pobres, sirvientes o esclavos incluso. Eso se llama darwinismo. Muchas tendencias, mucha gente comenzó a hablar de eso. Hay gente que decía, bueno, hay gente que es pobre porque así fue, así es su destino. No puede ser más, no puede ser mejor que eso. Y tal persona es grande y poderosa porque así es su destino también. Bueno, ese tipo de cosas se hablaban en esos tiempos. Y, y entonces la religión tardó mucho en dar explicaciones acerca, salir al campo de batalla, a la batalla cultural también para explicar que el darwinismo social era equivocado. La religión se quedó mucho, no supo qué decir, no actuó, ¿no? Hasta que pasaron mucho tiempo, se hizo la proclama del manifiesto comunista y las primeras revoluciones comunistas, y recién entonces la Iglesia Católica, que siempre ha sido una de las más grandes, sacó una de las cartas o encíclicas, le llaman, apoyando al trabajador, pero ya era muy tarde porque ya el socialismo y el comunismo, las ideas tempranas del comunismo habían avanzado bastante, ¿no? Entonces, todo eso dio a luz a la sociedad occidental actual, en medio de todos esos problemas, ¿no? Todos esos problemas galopantes, peleándose entre sí mismos, dieron origen a lo que, a nuestra sociedad occidental actual, vamos a decir, los años 1900 y pico, ¿no? Ok, entonces lo que sí sacudió a toda la humanidad en su tiempo fue las teorías de Darwin, y hasta ahora lo siguen haciendo, pero es decir, el hecho de que muy probablemente todas las cosas hayan evolucionado desde elementos muy simples hasta elementos cada vez más sofisticados, llegando al hombre, se hizo una realidad casi segura. Parece que hay mucha evidencia acerca de eso. Todo eso turbó la mente de la gente religiosa, los descolocó en sus creencias, les hizo perder fe. Entonces, tuvo un gran impacto en general, pero después desarrollaremos un poquito más de eso, ¿verdad? Porque todo esto que en su tiempo fue tan tremendo y como un terremoto, ahora ha sido paulatinamente corregido, está más esclarecido todo eso, pero en su tiempo causó un terremoto en las ideas y la gente religiosa no sabía qué hacer sobre eso. Bueno, ya hemos hablado acerca de esto y yo creo que me voy a quedar aquí nada más porque estoy hablando a 100 por hora, pero hay algunas cosas que merecen más tiempo. eh, y vamos a quedarnos aquí. ¿Ok? Lo único que quisiera que pudieran entender es de que estas cosas son importantes porque ¿por qué nuestra sociedad actual es como es? Tiene sus raíces. ¿Ves? La reforma empujó por un lado,
la Ilustración por otro, y estos movimientos grandes dieron origen a revoluciones. Esas revoluciones crearon países, sistemas de gobierno, y así nacimos nosotros en medio de de un conflicto entre una manera de pensar diosista, Abel, y una manera más racionalista o atea de pensar, que es la punto de vista Caín. Se están enfrentando desde hace muchas décadas y nosotros somos parte de esa vida. Hemos nacido dentro de esta situación. ¿Ok? Nos vamos a quedar aquí. Perdónenme si es que he hablado muy rápido o faltaba explicación, pero si nos hacemos la idea de que podemos hacer como un grupo de estudio y conversar entre nosotros también, las preguntas ayudan mucho a clarificar cosas también. Vamos a quedar aquí. Por favor, siéntanse como, no solamente como personas que escuchan, pero si tienen alguna pregunta, algunas dudas, algunos temas que quisieran tratar, también los podemos hacer mientras avanzamos en este cursillo. ¿Ok? Bueno, gracias. Yo voy a terminar aquí. Si ustedes quieren decir algo, preguntar algo, trataremos de responder. Si no, apuntamos y resolvemos las preguntas en la siguiente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien que quisiera preguntar algo? No. Ok. ¿Puedo comentar algo? Mm, ¿Me escuchan? sí, sí. Oh, ya, bueno, lo más breve posible porque ya no queda mucho tiempo. Pero sí, yo creo que es súper importante para nosotros cómo comprender mejor ese punto de cómo, por ejemplo, ante los abusos de los reyes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tanto abuso, tanta pobreza y miseria que había. Y obviamente parece que fuera una cosa justa, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? O sea, luchando por la justicia, por la igualdad, por la libertad. Desde un cierto punto de vista uno piensa, es justo porque había todo ese abuso, esa miseria y algo había que hacer, ¿no? Lo mismo que pasó en Rusia, ¿no? También había un gran abuso del zar y etcétera, etcétera. Y bueno, entonces vino la revolución de comunista allí, ¿no? Pero nosotros, conociendo el principio divino, ¿cómo podemos comprender mejor que sí, había injusticia y había que hacer algo, pero esa no era la forma en que Dios quería trabajar, ¿no? En que Dios quería resolver ese problema. Y un poco lo que pasa hoy en día también, a veces los gobiernos parecen un poco, qué sé yo, de derecha o de alguna forma injustos, pero tampoco los gobiernos comunistas están dando una solución o una solución, ¿no es cierto?, a los problemas de la injusticia, porque al contrario, cuando vino el comunismo igualmente se asesinaron millones de personas y se cometieron miles de abusos e injusticias, ¿no? Pero ya, eso pienso importante, cómo podemos llegar a comprender cómo Dios trabaja a pesar de todo esa, lo que aparentemente es injusticia y ya, ese es En- mi comentario y mi pregunta también, ¿no? ¿Cómo podemos en- entenderlo mejor? Ya. Entendido el punto, sí. Sí, Mm, vamos a tratar de conversar sobre eso un poco más, sí, después, pero sí, es cierto. Todas las reformas o revoluciones fueron propiciadas por abusos y por maldades que mm, ciertamente ocurrieron. Es- la respuesta es lo que cambia, ¿no? O sea, hay maneras de actuar para corregir eso, buenas y malas también, ¿no? mm, Cuando la gente se deja llevar solamente por las emociones, lo que surge es el matar, el asesinar y todo eso, ¿no? Pero eso no fue de ninguna manera la solución, ni en la reforma, ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Rusa, ni en ninguna. Entonces, ya, sí, es buen punto porque es real, es lo mismo. La, re- la religión se quedó, ¿no? También en el tiempo, se no respondió a con ofrecer soluciones para la gente que sufría tanto. Cuando la religión no salió a la calle para ofrecer
lo mejor que pudiera tener, entonces surgieron otras opciones que sí ganaron, ¿verdad? Opción. O sea, cuando la gente dice miraba al cielo buscando que Dios los ayudara, en realidad las respuestas vinieron de la tierra. Entonces Mm, ahí se malogró todo, ¿no? mm, Por eso sí. ahí está nuestra posición también, qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer como gente que conoce un poco más, ¿no? de Dios y de todas estas cosas. Bueno, sí, Mm, muy bien, gracias por tocar ese tema y vamos a tenerlo en cuenta siempre y seguramente todos los demás tendrán también sus preguntas. Ah, ¿algo más? ¿Una persona más? Si no, Hola, concluimos. Aló, sí, hola. Baltasar, ¿qué tal? Hola, pastor. Me interesó mucho quién fue esta persona que hizo el estudio sobre que América es grande porque tiene a Dios. Ah, Alexis de Tocqueville. No sé cómo se pronuncia en francés, pero creo que es Tocqueville, ya. Alexis de Tocqueville, ya. Eh, Oh, él fue un viajero que vino a ver dónde estaba, a qué se debía la grandeza de esta América que surgía tan fuerte. Ya, muy interesante, sí. sí, muy interesante. Alexis. Alexis de Tocqueville. Si lo googleas, si buscas, vas a encontrar todas las referencias de él. Alexis de Ok. Tocqueville. Ok. Estoy Ok, comprando comida, por eso hay ruido aquí. muy bien. Ok. Gracias, pastor. Ok, vamos. Sí, ahí está el nombre que puso Marina. Muy bien, entonces, hermanos, hermanas, nos estamos viendo pronto. ¿Ok? Mañana nos reunimos para continuar las lecciones del principio divino para los nuevos contactos, para nuestros amigos y para nosotros mismos, también para volver a continuar estudiando. ¿Ok? Siempre anima más si ustedes conversan o ponen preguntas, da mucho más ánimo también. ¿Ok? Sí, es bueno. Entonces, gracias por todo. Nos estamos viendo mañana en la devoción y después en la tarde. Hasta pronto. Buen provecho, Baltasar. Gracias. Buen Bye. provecho. Gracias, Rafael. Thank you. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Excelente presentación. Gracias. Ok, nos estamos viendo. Chao. Hasta mañana a las 7 la devoción. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Que Mm, descansen. Chao.